Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que ustedes me escuchen bien. Es un gustazo estar aquí con ustedes, no estar ahí, ¿no? Es una lástima, de hecho, que yo no haya podido hacer el viaje para estar con ustedes en Cartagena, pero yo fui contaminado por COVID en el final de la semana pasada. Estuve todo el fin de semana enfermo y de hecho estoy bien, estoy ya bastante mejor, pero tuve mucha preocupación de no solo peorar de mi condición de salud, pero sobre todo de no contaminar ustedes en Cartagena y básicamente impedir que todos tengan un fin de semana muy lindo en una bonita ciudad que yo no todavía he tenido la chance de conocer. Entonces, quería agradecer en nombre de PSR por toda la flexibilidad de la organización del Congreso del MEM y yo nunca he tenido la chance de estar con ustedes en ese congreso. Ojalá el próximo año ya pueda estar por ahí para celebrar todos los hechos del mercado eléctrico colombiano y es justamente sobre uno de esos hechos, un avance muy importante que yo voy a hacer la presentación hoy. Mi presentación tiene ese simpático título de despacho vinculante intradiario, una palabra que de hecho nos suena mucho para los que nos conocen y de hecho puede crear un poco de preocupación para los que la conocen. Y es una presentación que fue preparada con mis compañeros Bruno Peixoto y Gabriel Cunha, que son personas también que trabajan bastante junto conmigo en el mercado colombiano. Entonces, empezando aquí ya la presentación, yo vengo de PSR. PSR es una empresa de consultoría basada en Río de Janeiro. Estamos en un edificio en la playa de Botafogo. Como ustedes saben, todos los brasileños viven y trabajan enfrente de la playa y tenemos esa bonita vista aquí que yo puse esa foto nada más para dejarles celoso del bonito sitio donde estamos. Y lo que hacemos son estudios de consultoría, desarrollos de herramientas computacionales y trabajos en la industria de energía con un equipo de más o menos 110 personas, somos un poco más, con profesionales con formación bastante amplia, bastante diversificada, incluyendo a los matemáticos como yo. Y trabajamos en más o menos 70 países, incluyendo Colombia, que es un país que me gusta mucho, a quien le quiero bastante, porque es el país, de hecho, más avanzado en temas de mercados eléctricos en toda Latinoamérica. Y justamente es sobre uno de esos avances importantes que yo voy a hablar con ustedes hoy. Y aunque mi presentación tenga como título el despacho vinculante intradiario, es un error analizar el despacho vinculante intradiario aislado de un conjunto de otras medidas que la Comisión Reguladora de Electricidad y Gas, la CREC, ha intentado y ha trabajado muy duro para evolucionar el mercado colombiano a lo largo de los últimos muchos años. Entonces, si miramos un poco lo que está pasando en términos de la reforma en el mercado eléctrico mayorista de Colombia, vamos a ver que si cuando se hace una línea del tiempo, desde el año 2016 hasta hoy, hasta aproximadamente 6 años de mucho trabajo, Colombia ha tenido mucha actividad de mejoría en su diseño de mercado conducida por la CREC y mucho trabajo hecho con consultores con enfoques de simulación y cuantificación de impactos. Entonces, todo empieza en el 2016 con un análisis interno de la comisión con el experto, que es de donde nace la propuesta conceptual del mercado vinculante. Ese tema del mercado vinculante fue un trabajo que fue bastante investigado en el año 2018 por el Instituto de Investigación Tecnológica, también junto con la CREC. En el año 2018, PSR, junto con el grupo de Avante y con la CREG también, estudiaron con bastante detalle todo el tema de la cooptimización de servicios complementarios con el mercado de energía, que es bastante importante. Eso fue también muy detallado por un estudio de la PHC, de mi querido amigo Pablo Corredor, que hizo simulaciones muy detalladas junto con PSR también, de la cuantificación del número, por ejemplo, de sesiones del mercado intradiario y cómo serían los efectos del mercado vinculante, hasta el 2020, cuando hubo el gran estudio con expertos que salió una hoja de ruta
con recomendaciones muy concretas. Dentro de las muchas recomendaciones hay la recomendación para el despacho vinculante. Entonces, es justamente en ese contexto que se encaja mi presentación y es en ese contexto que se encaja toda la reforma que está conduciendo la agencia reguladora, la comisión reguladora, con mucha propiedad, a mi juicio, para el mercado energético de Colombia. Y aquí estamos discutiendo la resolución 143, que es la resolución que de hecho reglamenta todo lo que tiene que ver con el despacho vinculante y mercados intradiarios, que es la consecuencia de todos esos estudios que están siendo llevados a cabo a lo largo de los últimos 6 años. Pero, como yo les comenté antes, cuando uno mira el diagnóstico que ha sido hecho en Colombia y que ha motivado toda la reforma del mercado elétrico mayorista del país, hay un conjunto de diagnósticos que fue hecho y que es básicamente casi una unanimidad en la industria. Hay una falta de un mecanismo para la participación de la demanda en el mercado eléctrico mayorista, falta de medidas de mitigación de poder de mercado, no hay muchos incentivos para pronósticos de generación y demanda precisos, es decir, acurados, e uma falta de um mercado específico para a compra de serviços complementários com despacho prévio à la energia, que é uma situação diferente de lo que há hoje. Então, para cada um desses temas, para cada um desses diagnósticos que foi feito de necessidade de melhorias no mercado elétrico colombiano, há um remédio, há um tema que vai tentar resolver o problema diagnosticado. Por exemplo, em la falta de mecanismo para a participação da demanda, há a possibilidade que a demanda oferte no mercado, em la bolsa. La falta de mecanismos de mitigação de poder de mercado, há uma proposta de um novo mecanismo de mitigação de ofertas para todo el tema de la mejoría de la previsión de los pronósticos de producción, hay el mercado vinculante. Y con todo el tema relacionado a la cooptimización y necesidad de mejorar el diseño y utilización de las reservas de los servicios complementarios, hay la propuesta de creación de un mercado de servicio complementario con cooptimización con el mercado de energía. Cada um desses temas, que aisladamente é um mundo em termos de desenho de mercado, deve ser analisado e estudado de forma conectada, pois um mecanismo afeta o outro. E é justamente por isso que eu vou tomar a liberdade de aburrir-los um pouco e de falar de um pouquito de cada um desses mecanismos para que podamos entender bem que es el tal del despacho vinculante intradiario. Entonces, la estructura de mi presentación es una estructura bastante sencilla, que hablaremos del mercado por ofertas, donde hablaremos de la participación de la demanda, del mecanismo de identificación de poder de mercado, hasta llegar a los mercados vinculantes y terminando con el mercado de servicios complementarios y la cooptimización de estos servicios con el mercado de energía. Y al final, si Dios for grande, si Dios es grande, de hecho, Padre y Todopoderoso, vamos a concluir algunas cosas y presentarles sugerencias de mejoras también, ¿vale? Les pido un poco de paciencia, pues hay bastante material, pero mucho de ese material fue preparado a propósito para dejarlo con ustedes, para que ustedes puedan, cada uno de los participantes del Congreso, tener un material para estudiar en su casa entre las 3 y 3 y 4 de la mañana, cuando vuelvan de las fiestas, ahí que seguro pasarán en Cartagena, que yo no podré estar presente, desafortunadamente. Entonces, empezando por el comienzo, mercado por oferta, ¿sí? El mercado por ofertas, como es el caso de Colombia y en cualquier país, lo que hace es definir reglas sobre cómo los diferentes tipos de agentes pueden someter ofertas. Hay varios formatos de ofertas posibles, ofertas que incorporam restrições operativas de forma explícita, ofertas que são bastante flexíveis
e ofertas de renováveis, da demanda e de comercializadores. Basicamente, quando se desenha um mercado de oferta e quando se desenha uma estrutura de oferta, o grande objetivo é traduzir em um mecanismo comercial a realidade física do sistema, a realidade física do sistema de potência. Então, há várias formas de tratar cada um desses temas, por exemplo, indo da direita hacia a esquerda, as renováveis, demanda e comercializadores. Em alguns mercados, e pode ser que em Colômbia se decida por que não hagam ofertas, ou ofertem solamente quantidades, solamente preços junto com quantidades também. A flexibilidade da oferta pode ser de várias maneiras e as restrições operativas de la mesma forma. Basicamente, a nível mundial, há duas grandes escolas para desenhar o tipo de las ofertas: a escola europeia e a escola americana. A escola europeia é basicamente um tipo de oferta que é agnóstico à tecnologia, mientras na escola americana há um tipo de oferta que é parcialmente agnóstico à tecnologia. É decir, em Europa, se permite que os agentes hagam ofertas basicamente genéricas, as ofertas são suficientemente genéricas para que se represente qualquer tipo de restrição operativa. Mientras os americanos, lo que hacen é mais ou menos uma oferta genérica, permitem que as ofertas representem alguns parâmetros técnicos físicos, por exemplo, restrições de mínimos técnicos. Então, não vou detalhar aqui com vocês que são as ofertas americanas, que são as ofertas europeias. Vocês têm nessas tablitas o que pode ofertar um generador em Europa, o que pode ofertar um generador em los Estados Unidos, pero basicamente a filosofia é essa que les comentei há 30 segundos. Quando uno mira a prática internacional, cada mercado basicamente tem seu esquema e que se incluem mais ou menos, se pode encaixar dentro dessas duas escolas macro, europeias e americanas. Aqui está uma tablita que queda aqui de material para que vocês leiam das 13h18 até as 13h20 da manhã, com a experiência do Nord Pool em Escandinávia, PJM, Califórnia ISO, o mercado ibérico, Portugal, Espanha, Nova Zelândia, México e, no caso colombiano, actual. ¿Sí? E aqui se pode comparar que há mercados muito flexíveis, como o mercado noruego, mercado nórdico, e o mercado espanhol, por exemplo, e mercados menos flexíveis, como o mercado colombiano actual, ou mesmo o mercado de Nova Zelândia, ¿sí? Que são experiências interessantes que uno deve mirar e analisar também. Chegando ao caso colombiano, o que diz a resolução CREC 143 é basicamente fazer um avanço com respeito a lo que Colômbia tem hoje, que é permitir que mais agentes tenham que fazer ofertas no mercado, é decir, que menos agentes tenham seu despacho já pré-definido através de um prognóstico, um perfil de produção, é decir, diminui a quantidade de generadores no com autodespacho e se aumenta a quantidade de generadores que participam do mercado, através de uma curva de oferta com 5 pares de quantidade-preço, realizadas de forma horária ou a cada 30 minutos. ¿Sí? A demanda também pode participar com ofertas, e os comercializadores com usuários não regulados têm uma oferta opcional e a curva de oferta pode ser com pares, quantidades e preço também de cinco pares, tal como a de los generadores. Basicamente, o que está haciendo Colômbia, se salimos de los detalhes, é dar mais flexibilidade a los generadores, disminuir a quantidade de generação que participa do autodespacho, o que é eficiente, e permitir que a demanda participe do mercado, ofertando pares, preços, quantidade também. Esses movimentos, a nosso juízo, são todos excelentes, são todos muito buenos,
porque introduzem flexibilidade, permitem que a demanda participe e dão maior granularidade temporal, pero, por supuesto, traz maior complexidade em la sumisión de ofertas, lo que demanda um pouco de cuidado por parte de los generadores e de la demanda também, ¿vale? Esse é um tema importante. O movimento é basicamente esse, é sair de la curvita de la izquierda e caminhar hasta o desenho proposto, que é uma dinâmica muito maior no mercado elétrico maiorista, com pares preços-quantidade e encontrando um equilíbrio econômico entre a curva de oferta e a curva de demanda para sacar o preço da bolsa. Quando chegamos agora no segundo tema que está conectado com o mercado de ofertas, chegamos à mitigação de poder de mercado. E esse tema é um tema também bastante extenso, onde há muita experiência internacional. Aqui estão alguns exemplos também de los países e mercados que comentei antes. Há países e mercados que têm monitores externos, como é o caso de PLJM, o caso de México. Há países que têm monitores internos, como é o caso de Colômbia, por exemplo, através da Superintendência de Serviços Públicos Domiciliários. E há muitos remédios para mitigar poder de mercados. Então, o remédio mais aplicável que há é um limite na oferta, que é o que já há em Colômbia hoje, e se pode questionar se esses limites são bons, são malos, e em alguns países, em alguns mercados, há um mecanismo de mitigação de oferta explícito, como é o caso de PJM, que mira se um generador tem algum poder de mercado, passa de um teste chamado del Pivotal Supplier Test, e que vamos a ver mais adelante, que é a experiência que Colômbia propõe hoje que seja aplicada. Hoje em dia, Colômbia tem um limite na oferta, que está identificado nesta tablita, e o único mecanismo de mitigação de oferta que há é unicamente em caso de reconciliações positivas, onde se utiliza o custo de referência em lugar de los preços ofertados para as ofertas de los generadores. Chegando ao caso colombiano, basicamente a resolução CREC, o que propõe, a nosso juízo, é um avanço muito importante e muito interessante, que é introduzir o conceito do PJM, do teste de pivotalidade. O teste de pivotalidade é, em muito poucas palavras, tentar identificar se alguma gente tem pinta que tem poder dominante para suministrar a demanda em alguns momentos, e se isso é identificado, há um teste de conduta. Basicamente, se verifica se o generador está comportando-se bem ou se o generador se ha comportado mal. Se há um comportamento suspeito, e há uma regra específica para isso, se mitiga a oferta substituindo o preço ofertado por valores de referência. Então, basicamente, é o que se aplica hoje em PJM, e creio que também se aplicava em Califórnia, também no passado, é um mecanismo bastante conhecido. Isso todo vive bem com as situações excepcionais, onde se aplicam o estatuto de desabastecimento, que é algo que vocês já conhecem bastante melhor que nós outros e que se suma a esses mecanismos que a Colômbia vai poner para a mitigação de poder de mercado. A nosso juízo, esse mecanismo é bueno, é transparente, é sistemático, e o teste de conduta se vai aplicar unicamente a agentes grandes, o que evita intervenções excessivas, muitas intervenções e interferências no mercado. Então, esse seria o mecanismo de poder de mercado. Agora, chegamos ao tema do mercado vinculante, onde seu fundamento é bastante fácil de compreender. É resolver o problema da esquerda, a pouca previsibilidade em la programação do despacho. E qual é o objetivo? É criar uma estrutura de incentivos para que os agentes informem prognósticos corretos e acurados de expectativa de produção para o dia adelanto e de expectativa de consumo para o dia adelanto. A ideia é facilitar a vida do operador, reduzindo a incertidumbre
entre el mercado que pasa en el día anterior y la operación del día siguiente. Y las soluciones aquí para ese problema son básicamente dos. Es el programa de despacho vinculante, que en muy pocas palabras es crear una obligación financiera y una penalización o un incentivo económico para lo que es aquellos que hacen pronósticos mal o bien hechos respectivamente. Entonces, es responsabilizar individualmente generadores y demandas por desviaciones, por errores con respecto a sus pronósticos. Y las múltiples sesiones del mercado, lo que es conocido como el mercado intradiario, lo que intenta hacer es dar flexibilidad a quien participa del mercado del programa de despacho vinculante, permitindo que se ajusten las posiciones, que se ajusten los pronósticos de forma iterativa hasta la operación en tiempo real. Entonces, el esquema es bastante sencillo. Se penaliza los desvíos, pero se da flexibilidad para que los desvíos se vayan corrigiendo a lo largo del tiempo durante un día operativo. En muy pocas palabras, es eso. Para que não haya nenhuma dúvida, aqui há um exemplo bastante sencillo de uma demanda de 50 megawatts, que nesse exemplo, a programação ex ante está sendo suministrada por uma eólica que produz 50 megawatts, há uma central fóssil que está apagada, e nesse exemplo, o preço de mercado é zero, pois nesse exemplo, o custo variável de produção, a oferta dessa eólica é absolutamente zero. Essa é a programação ex ante. En el despacho, lo que absolutamente puede pasar es la eólica producir menos, pues hubo menos viento, y si hay menos viento, en ese ejemplo, como la demanda, los 50 megawatts, deben ser suministrados, la central fósil es encendida, es accionada, es despachada, hay un despacho de 20 megawatts y hay un precio de 50 aquí, dólares, pesos, lo que sea, por megawatt hora. Basicamente, hoy día, lo que hay en Colombia, la gran regla es que las liquidaciones son hechas basadas en el despacho en tiempo real. Hay la liquidación ex post. Entonces, en ese ejemplo, aunque haya tenido el error de pronóstico de la eólica, la liquidación total no reconoce ese error. La eólica va a ganar su producción realizada veces precio de bolsa, que en ese ejemplo es 50 pesos por megawatt hora. La propuesta de mercado vinculante, y ahí nace una palabrita mágica, la doble liquidación, es bastante sencilla. Es de la programación ex ante para el despacho, esa eólica tuvo un error de pronóstico de 20 megawatts, produzco 20 megawatts a menos. La central fósil produzco 20 megawatts a más. Entonces, lo que dice la doble liquidación es, usted, eólica, me había dicho ayer que me iba a entregar 50 megawatts y ahora me entrega solamente 30. Lo que vamos a hacer es básicamente cobrarte por la desviación con respecto a su pronóstico a precio de mercado de tiempo real. Entonces, en ese caso, hay la liquidación de la programación ex ante, donde la eólica produce con 50 y liquidó a precio de bolsa, que es cero en ese ejemplo, es la tablita de la izquierda, y la tablita de la derecha, hay la liquidación del despacho, que liquida a diferença entre quanto a eólica me dijo que iba a produzir, quanto ela produz ao preço do mercado de tempo real. Isso, obviamente, vale para todas as tecnologias. Mi exemplo de la eólica não significa absolutamente nenhum prejuízo com a eólica. Isso vale para a eólica, para a solar, para a hidrelétrica, para o carbono, para o gás e para a demanda também. Esse conceito é o núcleo de la doble liquidación, lo que es conocido por la palabrita de un mercado vinculante, pues se crea un vínculo entre la programación ex ante y la operación en tiempo real, el despacho en tiempo real. Essa loucurita, esse procedimento é repetido iterativamente para
la cantidad de liquidaciones, es decir, de sesiones de mercado que nosotros queremos. Entonces, se puede repetir ese proceso de las sesiones N-1 para la sesión N, cuántas veces nosotros queremos hacer eso, para que se penalice y se cree incentivos para que entre las distintas liquidaciones los pronósticos de disponibilidad de viento, de sol, de agua, sean los más correctos posibles. Y en ese concepto nace la palabrita mercado de día adelanto, que es justamente la primera sesión de ese mercado vinculante con múltiples liquidaciones. ¿Sí? Bueno, ¿qué eso significa? Significa que, basado en la experiencia internacional, la resolución CREC 143 está saltando Colombia de lo que tiene hoy, que es un mercado no vinculante de día adelanto. Colombia hoy tiene un mercado de tiempo real, es por eso que ese círculo azul en el tiempo real y no está azul en el día adelanto, está blanco, para un mercado con múltiples liquidaciones, que es lo que tiene hoy Noruega, España y otros países también, Estados Unidos y México. Ellos tienen un esquema de mercado día adelanto, mercado tiempo real, pero sin todavía implementar un mercado intradiario, ¿vale? Hay particularidades de Colômbia. E essas particularidades são bastante importantes e criam bastante complexidades. Por exemplo, en la propuesta de la CREC sigue la misma propuesta que yo les presenté antes, que puede tener cuantas iteraciones nosotros queremos, pero prevé 4 iteraciones de mercado. Un mercado de día adelanto, llamado MDA, un mercado intradiario número 1, que aquí llamamos de MID 1, un mercado intradiario 2, un mercado intradiario 3, y esos mercados ellos pasan en horas diferentes del día operativo e em momentos diferentes do tempo também. E todos esses mercados, o que se está tentando fazer é sempre a liquidação financeira ao preço da sessão da operação entre o que a geração e a demanda prometeu ao operador e o que entregou. Olvidémonos nosotros por 2 minutos de las expresiones matemáticas y vamos a fijar solo en el concepto. La idea es tener múltiples sesiones de pronósticos versus realización, ¿vale? Lo que hay de muy entretenido en el caso colombiano es que en el caso colombiano hay el tema de las reconciliaciones, que é justamente medir a diferença entre os chamados despacho real e despacho ideal. Despacho com rede é o despacho real. Despacho ideal é o despacho sem rede. Em Colômbia, o despacho real é conhecido como despacho factible e o despacho ideal é conhecido como despacho de preço. E vocês todos nesta conferência têm pós-doutorado em saber que são as reconciliações, que é justamente medir qual é a produção de um agente constrained on, é decir, um agente que não estava despachado no despacho por preços e que agora passa a estar despachado em um despacho factível por um tema de rede. E também há o caso contrário, o constrained off, de um agente que estava despachado no despacho sem rede e agora não está despachado no despacho com rede. Essas reconciliações podem ser positivas ou negativas, têm preços diferentes se são positivas, por exemplo, preço ofertado se são reconciliações positivas, preço de bolsa se são reconciliações negativas, e há uma particularidade bastante única em Colômbia, que se aplica quando um agente passa de uma situação de reconciliação positiva em la sessão N-1, é decir, ele ha sido necessário para suministrar a demanda por restrições de transmissão, restrições de rede, pero se pone indisponível em la sessão N, por uma razão qualquer. Nesse caso, se caracteriza uma situação de risco de suministro para o sistema
y la reconciliación es hecha a través del precio de escasez. ¿Ok? Esa es una particularidad. Entonces, complejidad única, uno, mercado de día adelanto. Complexidad 2, múltiples mercados intradiários. Complexidad 3, cada sesión de esos mercados tiene dos despachos, el despacho factible y el despacho de precios. Entonces, y esos despachos traen precios diferentes dependiendo de la situación operativa, si hay o no una reconciliación. ¿Ok? Esse flujo global de los mercados vinculantes está dibujado aqui nessa tablita, nesse quadro, nessa transparência. Há múltiplas sessões, como eu lhes comentei, há 30 segundos. Obviamente que todo isso não é nada sensível, sim? É bastante complexo, pero, como disse sempre Mário Pereira, o fundador de PSR, a vida é dura e temos que tratar as coisas complexas de maneira complexa. Entonces, aquí tenemos que sería el flujo de liquidación de los mercados vinculantes a lo largo del tiempo en todas las sesiones de mercado. A nuestro juicio, todo eso, aunque parezca complejo, y de hecho es complejo, es bastante positivo, pues crea incentivos para pronósticos acurados. El despacho vinculante es también aplicable a las reconciliaciones, lo que es muy interesante. Los mercados intradiarios sirven como un hedge adicional para reducir la incertidumbre y, obviamente, en la vida todos queremos ser ricos y bonitos y el precio que se paga por não conseguir essas duas características ao mesmo tempo, que é o que queríamos, ter um supermercado vinculante intradiário sem complexidade, é a complexidade. Então, a complexidade é onde está a parte dura de esse procedimento, onde os agentes terão que preparar-se muito, estudar bastante isso e, sobretudo, incorporar essa dinâmica em sua estratégia de prognósticos de recursos e ofertas en el mercado eléctrico mayorista. ¿Ok? Entonces, ese es el tema principal y ahí la pregunta que queda en el tema del mercado vinculante intradiarios es cómo se queda la liquidación de los contratos y de las obligaciones de energía firme. Y aquí la respuesta es afortunadamente sencilla, por lo menos una cosa poco compleja, ¿no? Es que tanto los contratos como las obligaciones de la energía firme, elas se liquidam e se verifica su cumplimiento basado únicamente com o despacho e preços do mercado de dia adelanto para os contratos de energia e a obrigação de energia firme se ativa quando o preço de bolsa do mercado de dia adelanto é maior que o preço de escassez. Então, para os contratos e para as obrigações de energia firme, quem manda é o mercado de dia adelanto. E a nosso juízo, isso está todo muito lindo, é todo muito bueno, bonito e barato, todo muito interessante, porque traz um tratamento consistente para as duas obrigações a largo prazo, a energia, os contratos e a obrigação de energia firme, e valora as transações entre os mercados intradiários a preço de bolsa e não limitadas ao preço de escasez. ¿Vale? Entonces, si ustedes todavía están todos en ese momento despiertos, si no se han puesto completamente aburridos, si no ya están tomando las cervezas, me queda muy pocas transparencias para terminar ahora lo que me pidieron para hablar y lo que es parte integrante del mercado eléctrico mayorista, que es el mercado de servicios complementarios. Entonces les pido nada más que 9 minutitos, ya estamos terminando aquí la presentación, claro, para que yo les pueda contar un poco de los mercados de servicios complementarios. Y aquí la historia es muy entretenida, pues los servicios complementarios son los que garantizan el equilibrio entre la oferta y demanda en tiempo real. Básicamente es eso. Aquí está todo, reservas, compras de recursos que podem despachar muito rapidamente. E historicamente, a necessidade dos serviços complementários era justificada por errores ou variabilidade nos prognósticos de la demanda
y en la salida forzada de generadores convencionales. Entonces, el operador ponía un despacho mayor, una reserva mayor en tiempo real, si hubiera, cuando había una variación de pronóstico de demanda y cuando había una salida forzada de un generador grande. Ahora, las renovables, otra vez ellas, traen un cambio para esa mentalidad, pues además del error de pronóstico y variabilidad de la demanda, además del riesgo de salida forzada de los generadores convencionales, se puede tener el error de pronóstico o variabilidad de la producción renovable, que como ustedes saben, en muchos países como España, que es de donde es ese gráfico, de hecho todos esos, puede ser bastante grande. Y esos errores pueden traer necesidades de reservas muy altas para evitar desbalances de corto plazo que impidam suministrar a demanda com a confiabilidade necessária. Então, hoje dia, o que há em Colômbia já são várias linhas de defesa com instruções do operador para a compra de regulação secundária de frequência, regulação primária de frequência. Nessa tablita estamos indo de la esquerda para a direita, de mais lejano para mais cercano do tempo real, e a partir do gate closure é o momento onde se cierra a programação do dia de adelanto e onde os generadores, entre comillas, dão ao operador as chaves de suas centrales. É a partir de esse momento que o operador está em comando para desenhar como o manejo das reservas serão hechas. E a grande proposta da CREG, que nos gostou muito, es hacer con que la regulación terciaria de frecuencia y secundaria de frecuencia sean productos que son ahora comercializados a través de ofertas de los generadores, ofertas que en el caso de la regulación secundaria de frecuencia pueden ser para la producción para arriba o para abajo. Esses cambios são bastante importantes porque traem, com a criação da regulação terciária de frequência, um produto novo, é mais uma linha de defesa, mais flexibilidade operativa e todos os serviços complementares agora se vão a buscar mais cercano da operação depois de la tercera sesión del mercado intradiario, que es la última sesión, donde hay, en teoría, más previsibilidad para el operador, porque, en teoría, todas las incertidumbres y los desbalances ya fueron prácticamente resueltos en las sesiones anteriores del mercado de día adelanto. Entonces, a nuestro juicio, eso está bastante interesante y bastante en línea con los avances más espectaculares de los mercados mundiales. Pero no es solo eso. Essa gente lista de Colômbia propuso algo que a mim, como brasileiro, me dio muita envidia positiva, que é algo fenomenal, porque em Colômbia hoje, lo que há é uma a programação de dia adelanto, a optimização de los serviços complementares vem antes da optimização do mercado de energia, que é unicamente indicativo. E a grande proposta da resolução da CREG, que nos encantou muito, é permitir a cooptimização de serviços complementares de energia. A cooptimização é uma palavrita complexa para, basicamente, dizer compra simultânea. É a decisão simultânea de quanto comprar de serviços complementares de energia, porque há uma relação direta entre esses dois produtos. E quando se decide comprar hierárquicamente, como se hace hoje em Colômbia e como se hace hoje em Brasil e em muitos países também, há uma perda de eficiência. Pero quando se hace uma cooptimização, há muito ganho de eficiência. Essa é a escola de Nova Zelanda, a escola americana e a escola europeia também. Isso é primeiro mundo, é bastante relevante. Isso será feito através de ofertas para cada produto e também se cria um programa vinculante para a entrega de los serviços complementares. Então, os agentes basicamente podem ofertar para cada um dos produtos do mercado de serviços complementares regulação de frequência para arriba e para abaixo, a regulação de frequência terciária como um novo produto
y a nuestro juicio eso está bien hecho, de acuerdo con el estado del arte internacional y permite representar todas las características y costos individualmente de los recursos que son candidatos para suministrar los servicios complementarios y también del tipo de los servicios complementarios que el operador necesita entre reservas terciárias, secundarias, primarias y otros. ¿Vale? Bueno, por supuesto que todo eso crea una estructura de liquidación, otra vez compleja, pues existen liquidaciones separadas para cada generador y demanda, para cada sesión de mercado y para cada producto. No debemos olvidarnos que sobre todo eso hay el despacho factible, el despacho de precios y las reconciliaciones. Entonces, la vida del generador colombiano será muy dura, pues su flujo de caja será formado por varias partes, flujo de caja en energía, flujo de caja em sessões dos distintos mercados intradiários, dos mercados de serviços complementários, que vai atrair várias fontes de dinheiro e de ingressos para cada recurso, dependendo de sua capacidade de ajudar o sistema em los momentos e no produto que o sistema mais necessita de ajuda através de um enfoque puramente financeiro, através de um preço e não de uma penalização para o não cumprimento de um prognóstico ou de uma disponibilidade declarada para a operação. ¿Ok? ¿Todos vivos? Muchas gracias a todos. Entonces, básicamente termino la presentación en dos transparencias más. Las conclusiones es que, a nuestro juicio, la resolución CREG está bastante en línea con las mejores prácticas internacionales. La introducción de mecanismos sistemáticos, pero no constantes para mitigación de poder de mercado está bien hecho. Hubo avances en la operación, en la representación física y operación del sistema, con más productos de reserva, la optimización de la reserva, con el mercado de energía, servicios complementarios aquí. Hay muchos avances en todas esas propuestas en la comunicación entre los agentes de mercado y el operador, y también muchos avances con la señal de precios, sobre todo con la reducción del límite para la participación de los recursos que antes eran no controlables, no despachables, en el mercado de ofertas. Entonces, nosotros vemos todo el movimiento de la resolución do CREG, aunque con mucha más complejidad para todos, pero en líneas generales muy positivo. E não estou aqui dizendo-lhes isso porque PCR foi uma consultora desses trabalhos. Não, é porque isso é o que nós hemos defendido em outros mercados, em outros países, e eu também, como consultor, e incluso quando estava como diretor-geral da empresa de planificação general de energia de Brasil, defendi muito mecanismos similares, pero fracassei totalmente, não tive a eficiência que essa gente boa da Colômbia tuvo para implementar e proponer esses mecanismos de uma forma muito mais séria que nós outros brasileiros. Na última transparência, há alguns pontos de atenção para monitorear o futuro, que é naquela sugerência. Vou deixar aqui na pantalla para vocês, pero en la relación entre despacho físico, despacho factible, todo el tema de las reconciliaciones, hay particularidades importantes que a nuestro juicio se devem evitar no mercado colombiano, e é muito importante evaluar a frequência de transições entre as diferentes possibilidades de reconciliação, quando é positiva, negativa. É um tema muito detalhado que não merece discutir aqui. No tema do custo da remuneração da reserva, sí, a nosso juízo há uma relação importante entre a remuneração dos serviços complementares com base em custos marginais próprios, o que é interessante, porque passa a ser análisis de precios adecuados, pero puede significar que los precios sean bastante más volátiles y quizás un poco más altos que los precios de energía, lo que eso tiene impacto en la tarifa y será importante evaluar todos los resultados de ese mercado en el futuro. Entonces, yo una vez más agradezco a todos ustedes por la invitación, a la organización
del equipo del Congreso del MEI por considerarme para esta presentación. Les pido disculpas, pues yo perdí la batalla para el coronavirus el final de la semana pasada y el fin de semana, pero ya gané, estoy bien de salud y tuve la preocupación de no estropear el fin de semana agradable de ustedes ahí por Cartagena. Y espero que esta presentación les haya sido útil. Hay mucho material. Me pongo en nombre de PCR y de todos mis compañeros a la disposición de ustedes para el apoyo que ustedes creen sea necesario. Y les deseo una muy linda conferencia y les pido disculpa por la cantidad de información, material y velocidad de presentación, pero me pareció que valía la pena invertir en un material más interesante para ustedes, que ustedes tengan para ahora leer entre las 3 y 3 y 4 de la mañana. Muchísimas gracias, amigos.